Norma Internacional de Auditoría 265, comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. ¿Qué es el control interno? El control interno son todos los procedimientos que la empresa tiene para precisamente operar, ¿verdad? El control interno son los procesos internos que cualquier empresa tiene para operar. Por ejemplo, un control interno es dar contrarrecibos en los cheques, en las facturas, o que firmen tres personas una compra, por ejemplo, dar una orden de compra es un control interno, ¿verdad? Son todos los procedimientos que las empresas tienen para tener bien organizados sus gastos o sus ingresos, como lo quieran ver, ¿verdad? Ya sea los gastos o los ingresos, sobre todo los gastos. Entonces, en los ingresos no es tan difícil tener el control interno, pero en los gastos sí, ¿verdad? Entonces, son todas las situaciones que hay. Por ejemplo, un control interno habla de quién autoriza qué, ¿verdad? ¿Quién es el autorizado para hacer tal situación? ¿Verdad? ¿Qué documento? Un control interno habla, por ejemplo, de los documentos que le dan este soporte a la operación, ¿verdad? ¿Qué documento le da soporte a una compra? Bueno, pues debe de haber una orden de compra y debe estar firmada específicamente por X persona o por tal persona, ¿verdad? Si no está firmada y si no existe esa orden de compra, entonces es algo que está fuera del control interno, significa que es algo a lo mejor que puede ser un fraude o que alguien está haciendo malas cosas, ¿verdad? Todo tiene que ser conforme al control interno de la empresa. Pero pues muchas empresas no tienen controles internos eficientes. ¿Qué significa? Que cualquiera puede dar una orden de compra, ¿verdad? Y a mí me ha tocado empresas en donde las órdenes de compra las da todo el mundo. O sea, no hay alguien específico. O sea, todos traen órdenes de compra, pues ¿cuál control interno es ese? O sea, significa que cualquiera puede llegar con el proveedor, firmar una orden de compra y que le surtan, ¿verdad? Entonces, pues no es correcto. El control interno debe ser que solo una persona tenga las órdenes de compra y solo una persona las firme o dos personas las firmen, dependiendo, ¿verdad? Pero que no varias personas puedan o tengan el derecho o puedan hacerlas. Otro control interno, por ejemplo, es quién tiene la chequera. Hay una empresa donde son socios, son tres personas socios, y pues los tres son dueños y los tres traen chequera. Los tres traen cheques y los tres hacen cheques como quieran. Y pues hay una falla del control interno porque aunque los tres son dueños y los tres tienen todo el derecho de, pues, son su empresa, ¿verdad? Pero es un desorden porque pues los tres, uno anda en Cuauhtémoc, otro anda aquí, otro anda en Delicias y los tres andan haciendo cheques y el problema es que no le avisan a nadie, o sea, pues es un orden y a la hora de que se quiere poner orden, pues obviamente hay problemas porque hasta los pierden los cheques, ni siquiera se los firman de entregados, o sea, entonces, pues todo eso son deficiencias del control interno porque ¿cómo sabes quién dio quién cheque? ¿Cómo sabes a la hora de hacer la conciliación del banco? De repente hay operaciones y, caray, pues ¿por qué este dinero? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué esto? Pues resulta que uno de los tres pues dio cheques y no avisó a los otros, ¿verdad? O pagó algo, lo que sea. Entonces, pues claro que hay una deficiencia del control interno ahí, porque aunque los tres sean dueños, aunque los tres pudieran tener el derecho a comprar y a gastar lo que ellos consideren en su empresa, porque los tres son dueños, son socios, pues debe haber un control interno. A final de cuentas, solo una persona es la que debe tener la chequera y organizar el gasto, ¿verdad? Entonces, de eso habla el control interno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea bueno que todo el mundo traiga una chequera o que todo el mundo traiga órdenes de compra? No, ¿verdad? No. Se hace un desorden. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede ir a surtir el material o cualquiera puede ir a pagar cualquier cosa y ahí es donde se pueda darle la puerta abierta para que ocurran todos los fraudes que se puedan ocurrir. Alcanza esta norma, dice esta norma internacional de auditoría, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno. O sea, estoy haciendo una auditoría y pues me estoy dando cuenta de que, caray, pues aquí hay cuatro personas que tienen órdenes de compra y firmadas diferentes. Entonces, pues yo le debo de decir al órgano de gobierno o a los dueños de las empresas
pues que no está correcto eso, ¿verdad? Porque pues se hace un desorden y abre la puerta para que alguno de esos 4 que traen órdenes de compra empiece a hacer operaciones que no son correctas o simplemente no se da el orden, ¿verdad? Simplemente no se da el orden y aunque los 4 sean bien honestos y nadie esté haciendo nada fuera de lo ético y fuera de la ley, pues de todas maneras se hace un desorden, ¿verdad? Se hace un desorden porque no hay manera de saber quién tiene el control de las órdenes y sobre todo del inventario y de todo eso. Entonces, eso es lo que habla la norma 265. Sí, ¿verdad? La 265 es. Y ya vamos a la 300. Las 300 son 3, las vamos a ver rapidísimamente. 300, planificación de la auditoría de los estados financieros. Esta norma nos habla, ya entramos a las 300, ya va a cuestiones más técnicas. Habla de que claro, la auditoría debe estar planeada. No puedes llegar a hacer una auditoría, bueno, pues a ver, vamos a empezar, ¿por dónde estará bueno? A ver, y volteas, ¿no? A toda la empresa, a ver, ¿dónde está el contador allá? Bueno, a ver, pues pásame, no sé, el estado de cuenta, ahí vamos a empezar a revisar. No, no, debe tener una planeación. ¿Verdad? Tú cuando llegas a la auditoría ya debes de saber, bueno, a ver, primero vamos a revisar esto, segundo vamos a revisar esto otro, tercero esto otro, y ya viendo todo eso, pues vamos a emitir la opinión. ¿Verdad? Entonces debe de estar planeada. Dice, el alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planear la auditoría de estados financieros. Dice, la función y el momento de la realización de la planeación. La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. Una planificación adecuada favorece a la auditoría, ¿verdad? Y se deben de considerar varios aspectos como los siguientes. Número 1, ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes. Obviamente que si llegas a una auditoría sin planear, se te va a pasar. O sea, se te va a pasar revisar algo que tenías que revisar porque pues, no sabes ni dónde y lo primero que se te ocurre. Y si llegas a una auditoría planeada, pues vas a poner atención a lo que ya planeaste y a las áreas importantes. Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. Si tu auditoría, si la forma en que vas a hacer la auditoría está planeada, pues vas a poder resolver problemas de manera oportuna. Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo. Pues no es lo mismo, la mayoría de las auditorías se hacen en equipo, ¿verdad? Entonces, hay alguien que dirige el equipo, normalmente es el auditor, como les comentaba al principio, casi siempre hay uno que firma, los demás son sus auxiliares. Entonces, ayuda pues a dirigir a sus auxiliares. Imagínense, no tengo planeada la auditoría y llevo a 3 personas conmigo, pues nomás me van a estar viendo así como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer o qué? No, pues no sé, a ver, pues ponte a barrer, ¿no? O ponte a hacer algo, porque no estás planeado, no sabes qué hacer, o lo vas a tener sentado mucho tiempo sin ser productivo. Al contrario de que si lo llevas planeado, pues luego le dices, ok, hoy vamos a revisar esto, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto otro. ¿Eh? Dice, facilita la selección de miembros del equipo, como ya está planeado, sobre todo en despachos muy, muy grandes, donde hay muchos auditores, muchos contadores, y hay alguien que está encargado de dirigir la auditoría. Normalmente en esos despachos siempre hay alguien que está encargado de dirigir la auditoría. Como ya está, como son despachos muy grandes, y ya sabes qué tipo de auditoría, no, por ejemplo, voy a hacer una auditoría de una empresa de agricultura, y tú conoces a las personas que trabajan ahí en el despacho y tú sabes que hay alguien que es experto en ese régimen, ¿verdad? Hay alguien que siempre ha revisado agricultura o que es muy bueno en las cuestiones y que sabe todo lo que tiene que ver con las leyes con el régimen fiscal de agricultura o que está muy relacionado a la agricultura. Pues tú, como la estás planeando la auditoría, pues tú escoges en tu equipo a él, ¿verdad? Pues, que vamos a hacer una auditoría a una empresa agrícola muy grande, pues voy a ayudarme a alguien que tiene experiencia en ese tipo de empresas, ¿verdad? Entonces, te ayuda a elegir tu equipo. Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo y facilita en su caso la coordinación del trabajo realizado. De eso habla la 300, que hay que planear la auditoría básicamente.
La 315, ya la penúltima, habla de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Grandes rasgos, vamos a ver, el alcance de esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y el entorno incluido en la entidad. Objetivo, el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido en su control interno. Básicamente lo que nos está hablando es, volvemos al mismo, identificar qué tipo de empresa es, y dependiendo del tipo de empresa es, de qué tipo de empresa es, el auditor debe saber cuáles van a ser los riesgos en esa empresa. Por ejemplo, es una empresa de agricultura muy grande, ¿verdad? En una empresa de agricultura, pues, ¿cuál sería el mayor riesgo o dónde creen que hubiera más errores a la hora de registrar la contabilidad? Pues muy probablemente en los inventarios, ¿verdad? O una empresa industrial, por ejemplo, una ferretera grandísima, ¿no? Así tipo Home Depot o así que sea una franquicia, una transnacional. Pues, ¿en dónde creen que puede haber más errores? Pues en el inventario, ¿verdad? En el inventario es donde esas empresas normalmente puede hacer que tengan muchas diferencias. Pues bueno, como auditor, yo debo identificar que muy probable en el inventario haya muchas diferencias y ahí me tengo que enfocar en que va a haber errores, ¿verdad? Entonces voy a revisar esa cuenta para tenerla lo mejor revisada posible, ¿verdad? De eso habla, de que debes identificar y valorar cuáles son los riesgos que hay, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa, un banco, ¿verdad? No, pues vamos a hacer una auditoría a una empresa financiera, una caja de ahorro, un banco, esos tipos, compartamos banco o avance, esos bancos, bueno, que no son bancos más bien, que son entidades financieras que dan préstamos, pues ¿en dónde creen que haya más errores? Pues en clientes, ¿no? En los préstamos, ¿verdad? Ahí esas son las cuentas más importantes. Ahora sí que se puede decir los deudores diversos, no clientes, perdón. Los deudores diversos son los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso es lo que hacen, prestarle dinero a las personas. Y ahí en esas cuentas es donde puede haber que haya más errores. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que vayas a revisar, el auditor debe identificar en dónde puede haber más errores según la empresa que es. Si es una empresa industrial, pues en la producción, ahí es donde puede haber errores, ¿verdad? En las cuentas de producción en proceso, almacén de productos terminados. Si es una empresa comercial como una ferretera que compra y vende, pues en los inventarios, normalmente es donde debe haber más errores, ¿verdad? Si es una empresa de servicios, bueno, pues a lo mejor en la cuenta de ingresos, ¿verdad? Ya dependiendo de qué cuenta. Y por último, del día de hoy, la norma 320, importancia relativa o materialidad en la planificación de auditoría. Para no hacerla mucha emoción, esta norma básicamente nos habla de que también, dependiendo de qué tipo de empresa es, le vamos a dar importancia a ciertas cuentas o no. Y le vamos a dar importancia a vamos a determinar qué tan importante es algunas cuentas en dichas empresas. Es casi igual a la pasada. No todas las empresas son iguales y cada empresa tiene sus cuentas en donde ahí se enfoca casi todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el auditor debe saber cuáles son las cuentas de importancia. El auditor no puede llegar a revisar todo, o sea, no va a revisar todas las cuentas del balance, no se puede, ¿verdad? Entonces debe de ver cuáles cuentas son las importantes dependiendo del monto y de la empresa, ¿verdad? Depende del monto y de la empresa. Ves el balance por primera vez para comenzar la auditoría y ves que la cuenta de clientes tiene 20 millones de pesos y las otras cuentas tienen 5 millones, 1, 2, 300,000 pesos. ¿Cuál es la cuenta que tiene más importancia relativa? Clientes, ¿verdad? Por el monto. Por el monto. Entonces, el auditor debe de ver qué cuentas son las que tienen más importancia. Normalmente, las de los montos más grandes. O, por ejemplo, llega y ve el balance, ¿verdad? Cuando está planeando su auditoría, la empresa ya tiene los balances. Lo primero que te pide un auditor a la hora que le pides una auditoría es, mándame los balances y los analizo y luego ya te digo si te la puedo hacer o no y cuánto te cobre, lo que sea, y la empiezo a planear. Entonces,
ves en el balance, ¿no? Y te empiezas a planear la auditoría y lo primero que ves, pues es la cuenta de inventarios, 80 millones de pesos, la cuenta de clientes 1 millón, la cuenta de lo que sea, no sé, de deudores diversos otro millón y así. O sea, ¿qué significa? Que la cuenta de inventarios, ¿verdad? Pues tiene importancia relativa. Esa sí la voy a revisar. ¿Por qué? Porque es la cuenta con saldo más grande, ¿verdad? Es la cuenta con saldo más grande, entonces pues se me va a enfocar en esa cuenta, lo que significa que es la cuenta que tiene más movimientos, ¿verdad? Entonces de eso habla importancia relativa o materialidad en la planificación. De analizar según la empresa cuáles son las cuentas importantes a revisar. Importancia relativa también habla de las diferencias en las cuentas. También el auditor tiene que calcular, si volvemos lo que les platicaba al principio ya para terminar, si hay 80 millones de pesos en el inventario y lo revisas y encuentras diferencias de 1 millón de pesos o de 500,000 pesos o de 300,000 pesos, pues tú debes determinar si es importante relativamente a los 80 millones de pesos. Probablemente 1 millón de pesos sí, ¿verdad? Porque ya sería más del 10%. Pero hay diferencias de 20,000 pesos, de 40,000 pesos en los inventarios. En una empresa que tiene 80 millones de pesos en el inventario, pues no tiene tanta importancia relativa, ¿no? No tiene tanta importancia relativa a 10,000, 15,000 pesos comparado a 80 millones de pesos. ¿Verdad? Sí, obviamente que sí, pues vas a ver de qué se trata, pero no es algo que diga, no, está mal hecho porque faltan 10,000 pesos. Estamos hablando de una empresa que maneja 80 millones de pesos en inventarios, 10,000 pesos hasta en los chicles, ¿verdad? Hasta en los chicles o hasta en la pura merma, en la pura mercancía que se echa a perder no la registraron correctamente, entonces no es tan relativo, no vas a poner una opinión negativa porque faltaron 10,000 pesos en el inventario, ¿verdad? Una empresa que maneja 80 millones de pesos. Pero si la empresa maneja 1 millón de pesos o maneja, no sé, 500,000 pesos y faltaron 10,000, bueno, pues ahí ya tiene más importancia relativa a esos 10,000, ¿verdad? Entonces ahí el auditor debe determinar cuál es el porcentaje de importancia relativa. Si el 5%, el 10, el 15, qué tantas diferencias puede dejar pasar. Eso se le llama riesgo en auditoría, porque obviamente nada es perfecto y no van a cuadrar las cosas siempre al 100. Entonces el auditor sabe eso, el auditor sabe que a lo mejor va a haber diferencias cuando él revise de lo que ya está en la contabilidad. Entonces el auditor debe tener conciencia de cuál es el porcentaje que puede aceptar de diferencias para seguir diciendo que todo está bien. Hay auditores que normalmente ponen el 5 o el 10 máximo, ¿verdad? Si hay un 10% de desviación en lo que el auditor revisó, en lo que está en contabilidad, pues lo sigue tomando como que está bien. Pero si hay más del 10%, si hay el 12, el 13, el 14, ya el auditor probablemente va a decir que hay salvedades o que hay una opinión negativa en eso, ¿verdad? Porque ya son muchas las diferencias. Bueno, pues así le vamos a dejar. Nos aventamos un montón de normas porque sí era importante, desde la 200 hasta la 300. Ya la siguiente clase vemos las 400 y empezamos con las 500. Que las 500 sí son muchísimas más y son de las más importantes. ¿Sale, Iván? Oiga, licenciado, en la Dígame. carpeta va a ir de cada norma el alcance y el objetivo. Sí, Ok, sí, el alcance y el objetivo de cada norma. Así como se lo estoy platicando, así. así. Uh Ok, -huh, uh -huh. muy bien. Sale, vale. Gracias. No, de nada. Nos vemos el siguiente sábado con el favor de Dios. Que tengan Nos buen fin de vemos. semana. Igualmente. Igualmente.